prédica está titulada Echad las redes al mar. ¿A qué le suena echad las redes al mar? A pescar. El hecho de echar las redes al mar, yo no sé mucho de esto de la pesca, entonces yo me puse a investigar a ver qué significa echar las redes al mar. Y tiene dos significados. El primer significado es muy positivo. Imagínense que ustedes se van al mar, echan su red y sacan eso llenísimo de pescados. Es el primer significado, muy positivo, ¿cierto? Es de pronto la manera en la que un pescador puede llegar a la conclusión de que sus redes están en perfecto estado y que las lanzó en el tiempo correcto. Sin embargo, también está el hecho de lanzar la red y sacarla sin recibir nada. Imagínense que ustedes como pescador lanzan la red y no les sale ni un pescadito. ¿Qué sucede? Que los pescadores igualmente lavan las redes. Ellos, así sea que no reciban nada, van a lavar las redes. Puede ser un símbolo en el campo de la pesca, un símbolo de resignación. Yo les invito en este momento a pensar, si ustedes son pescadores, ¿cómo sería lanzar la red y no encontrar nada? ¿Cómo se sentirían? ¿Cuál sería su reacción? ¿Frustrados? Amén. Frustrados, podrían estar tristes, decepcionados porque han lanzado una red, hicieron un esfuerzo y al final no les salió nada. Yo les invito a que me acompañen al libro de Lucas, capítulo 5. Vamos al versículo 1 y versículo 2. Dice la palabra de Dios: aconteció que estando Jesús al lago, junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Fíjense qué hicieron los pescadores, lavaron las redes. Ahora, el hecho de lavar las redes puede implicar muchas cosas. Y en este momento yo les voy a hacer una asociación, les voy a unir parte de lo que pasó en mi vida y cómo yo logré echar esas redes y recogerlas sin tener nada. Es una forma en la que quiero yo testificar y mostrarles a ustedes que el Señor me hizo pasar y sentirme como Simón Pedro. No sé si en algún momento ustedes se han sentido como Simón Pedro. No sé si han lanzado una red. Vámonos a cualquier tipo de situación, una situación familiar, una situación financiera, en el ministerio, una situación laboral, tal vez un trabajo al que estoy aplicando y no he recibido nada, tal vez un hijo al que le estoy enseñando la palabra y no veo frutos en él, tal vez un jefe al que le estoy hablando y no me responde o me ignora. Estoy lanzando la red para hablarle, para tener una relación con él y mi jefe, nada. Estoy aplicando esa oferta de empleo, nada. Estoy entrando a la universidad aplicando a becas, nada. Estoy haciendo el préstamo para mi casa, nada. He lanzado la red tantas veces y al final no he recogido o no he encontrado nada. Continuemos leyendo el versículo 3. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Hace un tiempo atrás, en el mes de agosto, exactamente el 29 de agosto, yo me presenté a un estudio. Era un nivel de estudio no superior al que tengo actualmente, pero me interesaba. En este estudio yo decía, Señor, es lo que yo quiero, me voy a presentar. Todo parecía ser muy bueno, parecía un mar lleno de peces. Yo decía, aquí lanzó la red porque algo sale. Me presenté y llegué al último paso, que era ir a la embajada para recibir la visa. Finalmente, cuando lanzo la red, la recojo sin nada. Me encuentro en una entrevista en la que me cierran el pasaporte y me dicen visa negada. Yo sola en Bogotá le digo, Señor, acabo de lanzar mi red. La recojo con rabia, la lavo y la pongo y digo, aquí no voy más. No lanzo esta red nuevamente en el campo educativo para aplicar a un tipo de estudio. Entonces, en ese momento, la persona que me entrevistó me dijo, les digo en inglés, pero ya se los traduzco. La persona me dijo, you should have applied for a scholarship, lo cual quiere decir, debiste aplicar una beca. Una persona que no conozco,
me hace un comentario nada relacionado con los documentos que yo entregué, porque tenía todos los requisitos. Desde mi posición yo decía, esa visa me la dan. ¿Qué pasa? Que él me dice esa frase 2 veces y yo le digo con rabia, eso no es una razón para que me nieguen la visa. Esta persona vuelve a repetirme eso. Desde pequeña yo he tenido el sueño de aplicar a una beca para poder estudiar. A mí me encanta estudiar, pero no había podido hacer esta beca porque mi papá trabajaba en la Armada y al yo aplicar a la beca no tenía SISBEN. Me sale, has recibido una beca del gobierno, pero no me la dieron por no tener SISBEN. Entonces era como un sueño frustrado. Yo decía, esta persona me está hablando de una beca, no me conoce. El camino de la embajada al hotel yo iba, Señor, yo lancé mi red. Señor, apliqué. Señor, me negaron la visa. ¿Qué pasó? Unos días después, 2 horas después, el mismo día, yo recibo una llamada. Y una persona me dice, prepárate que te va a llamar la directora del programa de educación de la universidad, Texas Tech University. Y yo digo, bueno, Señor, ya yo recogí, no más. Me negaron una visa, pierdo mucha plata, pierdo mucho tiempo, no hago esto más. Sin embargo, el Señor me dice, Jessica, una vez más. Y en mis oraciones, en mi devocional, el Señor me decía, es momento de lanzar la red nuevamente. Pero yo no creía porque ya la había lanzado en otras ocasiones, en un proyecto en Alemania no se pudo, otro en Estados Unidos no se pudo. Y al final me costaba creer que al lanzar la red, yo iba a recibir algo. Entonces, fue en ese momento cuando me dijeron, prepárate que esta persona te va a dar todo lo que necesitas para presentarte al programa. Yo me presenté, yo dije, bueno, Señor, me estás mandando a presentarme, voy a lanzar mi red. He lanzado la red y entonces he recibido muchas cosas un poco raras y yo le decía, Señor, yo lancé la red, no sé qué va a pasar, no tengo ni idea de qué va a pasar, pero yo quiero dar un paso de fe y que tú des el segundo paso conmigo. En ese momento, vamos a leer el versículo 4, cuando terminó de hablar, dijo a Simón, boga mar adentro y echad vuestras redes a pescar. Imagínense Jesús diciéndole a Simón Pedro, boga mar adentro al lugar del que acabas de venir y no recibiste nada. Imagínense Simón Pedro diciendo, toda la noche estuve ahí. Y yo diciéndole, o ustedes diciéndoles en su oración, Señor, todos estos años he estado haciendo lo mismo. Todos estos años aplicando ese trabajo, todos estos años hablándole a ese jefe, todos estos años con esta amistad que no va para ningún lado, todos estos años y excusas, pero hay algo que le dice Simón Pedro. Nos vamos al versículo 5. Respondiendo Simón le dijo, Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado. Mas en tu palabra echaré la red. Mas en tu palabra daré el paso. Mas en tu palabra voy a hacer esto que me estás pidiendo. Mas en tu palabra creeré que voy a recibir esa bendición. Mas en tu palabra sé que las puertas se van a abrir. Mas en tu palabra sé que voy a recibir eso que tienes para mí. Pero hay condiciones. El Señor, antes de desatar una bendición para ti, tienes que alinear tu obediencia con su propósito. Tiene que haber un balance entre fe y obediencia. No es una fe muerta, es una fe activa, una fe en la que tú avanzas porque sabes que tu Padre te respalda. Es una fe agarrada de obediencia y que esta obediencia va a hacer que se desaten todas esas bendiciones que el Señor tiene para ti. Amén. Entonces en Bogotá, cuando yo termino de hacer este proceso, me regreso a Cartagena y me dicen todo lo que tengo que hacer para aplicar a la universidad. En ese momento aplico y me admiten. Una celebración increíble, papi, mami me aceptaron, yo llorando, una emoción. Y de pronto se me da por revisar la cuenta. Y la cuenta dice que tengo que pagar $4,700, unos 18 millones de pesos. Yo, Señor, acabo de lanzar la red y no me sale ni un pescadito y para remate la red estaba partida. Porque lo que venía se fue, no sé qué pasó. Y esos 18 millones de pesos eran solo un semestre. Multipliquen eso por 8 semestres. Bueno, yo no sé cómo voy a pagar eso. Yo decía, Señor, tú que eres el dueño del oro y la plata, tú vas a proveer para pagar eso.
Yo no quería decir la palabra beca, simplemente quería decir, Señor, de la forma que tú quieras, provee para eso. Entonces, cuando yo me comunico, me dicen, hay un error. Pasa que me estaban cobrando una asistencia médica que realmente no debían cobrarme porque yo no estaba en el país, yo estoy acá desde Colombia. Y yo dije, bueno, eso va a reducir el costo. Pasó de 4.700 a 2.700, ya iba bajando. Yo dije, bueno, 10 millones de pesos, de pronto un semestre se paga, pero ¿y los demás qué pasa? Y yo dije, Señor, yo no puedo continuar en esto, yo no sigo lanzando la red aquí. Y de pronto al día siguiente, cuando estoy por decidir recoger la red, me dicen que me dieron una beca. Y yo, una beca no puede ser, voy a mirar qué tal es la beca. La beca era de $1,000, una beca que puede ser sorprendente porque era la de mayor nivel en ese campo. Pero $1,000 no cubrían los $2.700. Yo, Señor, tú me estás diciendo que me quede aquí, pero es que yo no entiendo cómo voy a acceder a esto, no entiendo cómo lo voy a pagar. En ese momento, les soy sincera, mi fe fue, como dice la palabra, como una ola de mar. Yo iba con esperanza a presentarme a mi estudio, pero me devolvía con desespero porque no tenía ni idea de cómo iba a pagar eso. ¿En cuántas ocasiones en tu vida has tenido esa fe como ola de mar? Que has ido con esperanza, buscando un resultado y te has devuelto con desespero porque no logras nada, porque tu red no te da nada. Ahora, en ese momento, cuando yo estaba por decidir dejar el estudio, lo hice. Jessica Ballestas tomó la decisión de retirarse de la universidad. Y yo dije, no puedo con esto, Señor, tú me estás mandando a que me quede aquí, pero no puedo continuar. Esa red la cogí, la envolví, la lavé y simplemente me resigné. Luego de hacer eso, por no obedecer, porque mi obediencia en ese momento no fue escuchar la voz de Dios, que era permanecer, al día siguiente me llaman y me dicen, tienes una deuda. Y yo digo, ¿una deuda? Pero si no voy a estudiar, ya me retiré. Y me dicen, no, es que te retiraste en la fecha que no era. Y como no lo hiciste a tiempo, tienes una deuda de 8 millones de pesos. Y yo digo, Señor, no recibo ni un pescadito y la red ya no sirve más. No estoy trabajando porque en el tecnológico, en la Universidad Tecnológica donde yo trabajo, llaman 2 días antes de empezar. Entonces, como no tengo trabajo, ¿de dónde voy a sacar para pagar una deuda y no estudiar? El Señor me dice, lanza la red, echa vuestra red para pescar. Y yo, Señor, ¿qué más hago? En ese momento de frustración en el que uno dice, ¿en serio debo echar nuevamente la red ahí? Simón Pedro echó su red ahí en el mismo lugar donde Jesús le dijo. Y él empezó diciéndole toda la noche, pero continuó diciéndole, más en tu palabra. Y yo continué. Yo, bueno, voy a echar mi red nuevamente. En ese momento yo decía, Señor, tú tienes el control. No sé qué vendrá, pero tú tienes el control. Yo me tranquilicé, comencé a orar, no sabía qué iba a pasar. Y al día siguiente, tempranito, yo me levanté como a las 5 de la mañana y sentía algo que necesitaba entrar a la plataforma. Cuando entro en la plataforma me encuentro un menos $1,000. Y yo voy donde mi papá. Papi, ¿qué significa menos? Yo sabía que era, pero yo, papi, ¿qué significa menos? Y mi papá, no, eso es un saldo a tu favor. Y yo, ¿cómo que un saldo a mi favor? Si me acaban de decir que tengo una deuda y me están diciendo que un saldo a mi favor. Me envía un correo el nuevo decano de la universidad. Y este nuevo decano me dice que está recién posicionado y que está al tanto de mi situación. Y me dice que me van a regresar la beca de los $1,000 y que él me está dando otra beca. Esa beca superaba el precio de mi semestre. Esa beca la superaba por unos $990, alrededor de eso. Y yo decía, bueno, a mí no me parece ético, voy a llamar. A mí no me parece ético recibir ese dinero. Voy a llamar a ver qué sucede. Y en ese momento es cuando me doy cuenta, nos vamos al versículo 6. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Imagínense la reacción de Simón Pedro, donde estuvo toda la noche y no recibió nada, y en el momento que Jesús le dice, entra, boga mar adentro,
y echad vuestras redes al mar para pescar y recibe esa gran pesca milagrosa. ¿Qué reacción pudo tener Simón Pedro? Mi reacción en ese momento, yo no sabía si llorar, yo no sabía. Yo saltaba y yo reía y yo, Señor, ¿qué hago? Yo no sabía qué hacer porque es que era mucho. Y yo decía, paso el primer paso de no tener cómo pagar el semestre. Segundo paso, tener una deuda. Tercer paso, me están dando dinero. Y entonces llamo y me dicen, entra a tu plataforma y escribe tu cuenta bancaria. Yo dije, sí, pero es que ese dinero a mí no me corresponde. Me lo pueden asignar al siguiente semestre. Y ellos me dicen, no, para el siguiente semestre te daremos otra beca. Este dinero es tuyo. Ese dinero eran aproximadamente unos 4 millones de pesos. Y yo, Señor, yo tenía una deuda de 8 millones de pesos y ahora me dices que me estás dando 4 millones de pesos. Es decir, que tengo para pagar el siguiente semestre. Y en esos días me contacta la directora del programa y me dice, Jessica, tu nombre lo conoce toda la universidad. Todo el mundo sabe quién es Jessica Ballestas de Colombia y que ha estado insistiendo y que ha estado hablando de Dios. Porque yo a todos les decía, en el nombre de Jesús, en inglés, en el nombre de Jesús, yo quiero mi beca y yo sé que el Señor la va a proveer. Porque esa persona que estuvo en la embajada, el Señor la usó. En medio de la negación de la visa, esa persona me dijo, debiste aplicar una beca. Y ahorita me estaban dando 2 becas. En ese momento, cuando recibí el dinero, el dinero no lo recibí yo, lo asigné a la cuenta bancaria de Camilo para que ese dinero lo pudiera utilizar el siguiente semestre, porque yo aún así decía, yo no sé el semestre que viene qué va a pasar. La directora me dice, Jessica, tu nombre lo conoce todo el mundo. Tú hablas mucho de Dios. Debes creer y confiar en ese Dios, que es todopoderoso y que es un Dios. Yo no sabía si ella creía en Dios, yo le seguía hablando de Dios, porque normalmente cuando son culturas diferentes no es como tan conveniente estar hablando de religión porque no sabemos de qué forma lo reciban, pero yo le hablaba de Dios. Yo sí, porque yo creo en un Dios todopoderoso y Él me va a dar una beca. Y ella me decía, Jessica, tú te retiraste, no te imaginas cómo pusiste patas arriba la universidad. Y yo, perdón. Y ella me dice, moviste a muchos trabajadores de un lado para otro por tu retiro. Y ella me dijo, te faltó fe. Y yo, me faltó fe. Yo lancé la red, pero todavía tenía mis dudas. Y cuando ella me dice eso, el Señor está usando una segunda persona para decirme que yo tengo que confiar en que el dueño del oro y la plata puede pagar mi estudio, puede pagar tu deuda, puede pagar tu casa, puede pagar cualquier cosa que tú quieras en tu corazón, que lo tengas. Porque nuestro Padre nos da todo lo que necesitamos. No nos falta nada. A veces sí nos quejamos. Ay, que mira que esto, que la sopita. A mí me encantan las sopas. Que mira que esta comida, que mira que esta ropa. Pero el Señor no lo dio, el Señor lo dio, lo tienes. No hay otra persona que lo tenga, lo tienes tú. Tienes la gran bendición de tener a tu familiar, de tener comida, de tener ropa. Y hay veces que estamos pendientes a pedir más y más y más y no estamos disfrutando lo que tenemos actualmente. Yo estaba muy estresada pensando en los siguientes semestres y me dice la directora, tienes este semestre pago, estudia. Y ella me decía, yo no podía dejarte ir. Yo le dije al director que tú eras muy buena estudiante y te queríamos aquí. Y él que me dijo que no te preocuparas, que los siguientes semestres alguien lo iba a proveer. Y yo todavía me pregunto cómo un estudio de tantos millones de dólares, de pesos colombianos, puedo estar en este momento estudiándolos. ¿Cómo puedo estar ahorita estudiando algo que lo creía tan difícil? Pero como para Dios nada es imposible, actualmente estoy estudiando este semestre. Y es una forma de testificar el poder de Dios, el mover de Dios. Y cómo se ven los resultados cuando hay obediencia, cuando el Señor te habla y cuando tú escuchas su voz. Cuando el Señor te dice, boga mar adentro, y no te pones, ay Señor, pero es que, qué pereza, ¿en serio? Tengo que ir a trabajar a 6 de la mañana, 4 de la mañana para ir a trabajar. Y tienes la gran bendición de tener un trabajo. Qué pereza ir a estudiar, tienes la gran bendición de tener un cupo en la universidad. Qué pereza esta comida, tienes la bendición de tener el alimento en tu mesa.
qué pereza hablarle ahora a este familiar, a esta persona. Tienes la bendición de estar en una iglesia, en tu iglesia, en la iglesia de Cristo. Tienes la bendición de tener personas maravillosas a tu lado, que oran por ti, que tal vez no lo sabes, pero oran por ti. Es para mí de mucha felicidad decir que este no era mi plan. No era mi plan. Mi plan era irme del país, porque anhelo irme del país. Me gusta mucho viajar, me gusta mucho estudiar. Pero el Señor dijo, no te vas. Y era no. Eran muchos no. Y yo decía, ¿pero qué está pasando? ¿Por qué tantos no? Y el Señor me hizo entender que mi plan para nada es el plan de Él. Que yo sí estaba en el lugar, yo estaba ahí en el mar, estaba en la sección en la que debía aplicar a estudios y en el campo educativo, pero no lo estaba haciendo como era. Entonces, cuando el Señor me dice que eche mi red al mar para pescar y lo hago nuevamente, recibo lo que Él tenía para mí. Porque esto es lo que Él tenía para mí. Porque sus planes son que yo esté aquí, que yo esté rodeada de todos ustedes, que yo esté en mi trabajo en el tecnológico aquí, que yo esté estudiando en una universidad extranjera, pero en Estados Unidos y yo acá en Colombia. Su plan no era que yo me fuera. Pero ¿por qué no me daba esto antes? Porque tal vez mi corazón no estaba preparado para eso. Porque tal vez tu corazón no está preparado para recibir esa bendición. Porque tal vez hay muchas ramas que hay que cortar todavía. Porque tal vez hay muchas ramas que hay que podar para que den frutos. Y nos preguntamos, Señor, ¿por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Pero finalmente el Señor sabe cuál es el tiempo perfecto para desatar esa bendición para ti. Cuando tu corazón esté preparado y cuando tu mente pueda organizar y que esta bendición no te aparte de la presencia de Dios. Yo te invito a que en este momento pienses en cuál es esa situación en la que tú has echado la red tantas veces y estás tan frustrado de lanzarla tantas veces que ya no sabes de qué forma pedirle a Dios. Ya no sabes si lo que estás haciendo está correcto, si estás en el lugar correcto.